Los ojos de Shirou estaban muy abiertos mientras miraba la flecha masiva, formada completamente a partir de la energía concentrada formada por un planeta entero, si sus ojos no lo traicionaron. Podía sentir la concentración cruda de mana tan densamente que estaba haciendo vibrar sus huesos y asfixiando su garganta. Se sentía como si estuviera en el punto más profundo del océano, presionado, ahogándose, muriendo solo por estar cerca de esta cosa. ¿Qué clase de concentración de mana espesa es esta? Esta cosa se siente fuera de este mundo, se siente como cuando vi por primera vez esa extraña arma que usó Gilgamesh. Esa cara de desesperación es todo lo que necesito saber, dijo Gwydion, moviendo su brazo derecho para formar una pistola de dedos, apuntando directamente a Shirou. Que no tienes los medios para evadir o defenderte de esto. Así que con todo respeto, muere. Él estaba en lo correcto. Shirou no tenía nada con qué defenderse contra algo tan densamente concentrado y potente. Si no puede evadir el radio de explosión o escapar de él, la muerte es segura. Pero ya era demasiado tarde para reaccionar, ya que el proyectil se disparó y aceleró a velocidades cegadoras hacia Shirou. Shirou estaba listo para intentar usar a Roaías en un intento desesperado por bloquear esto, pero nunca tuvo la oportunidad de intentarlo. El jinete rojo, Aquiles, descendió con su carro justo entre Shirou y el proyectil entrante y sacó su escudo, el Aegis que Hephaestus le dio por orden de su madre, Tetis. Aquilleus Cosmos. Gritó, y el escudo se disolvió antes de extenderse en un arco muy amplio, creando un mundo esférico, una esfera de realidad que absorbió el proyectil disparado por Gwydion en sí mismo, fusionándose hasta que la energía liberada se encogió lo suficiente como para romperse sin problemas. Daño, causando una vista bastante hermosa en el cielo en forma de lluvia de estrellas. Perdón por llegar a ti tan tarde, Emilia Shirou. Aquiles dijo con una voz muy orgullosa. Pero ya sabes cómo funcionan las cosas con nosotros los héroes. Solo llegamos justo a tiempo. Gwydion miró hacia arriba, no con furia ni conmoción, sino con un ligero asombro e incluso se rió entre dientes durante un largo momento antes de juntar las manos. Oh, wow, ¿quién hubiera pensado que podrías defenderte de algo como esto? Seguro que eres impresionante, oh gran héroe de Troya. Tú mismo no eres una broma, Caster of Black. Aquiles respondió mientras bajaba del carro y sacaba su lanza, dijo Carro desapareciendo en unas pocas partículas, luego en la nada. Dijiste algo muy interesante que quería aclarar. Dijiste que cada flor proviene de una forma de divinidad, ¿correcto? Oh, sí, parece que tenemos un oyente muy atento. Gwydion estuvo de acuerdo burlonamente antes de suavizar su expresión, lentamente poniéndose más serio. En ese caso, respondió Aquiles antes de caminar un poco más cerca. Sé el nombre de tu fantasma noble. Al escuchar esto, la expresión de Gwydion de repente se volvió muy amarga y enojada y movió sus manos hacia adelante, enviando un tipo de tulipanes de color rojo oscuro hacia Aquiles, quien comenzó a cortarlos uno por uno mientras usaba su inmensa velocidad a su favor para mantenerse fuera del alcance. Parece que toqué un nervio, ¿no? Bromeó un poco mientras aceleraba un poco para seguir el ritmo de las flores. Por supuesto que querrías mantenerlo en secreto. Después de todo, la existencia misma de ese fantasma noble es la definición misma de pecado en la tierra. Silencio. Gwydion rugió enojado antes de que sus flores se volvieran repentinamente tan afiladas como cuchillas y volaran hacia Aquiles con una velocidad cegadora. Velocidad que solo él podía igualar debido a su leyenda, evitando los proyectiles mortales a la vez, desviando los que estaban directamente en su camino mientras avanzaba constantemente hacia Gwydion. Tu fantasma noble. Rugió antes de saltar y apuntó la punta de su lanza contra Gwydion, descendiendo hacia él solo para que Gwydion bloqueara su embestida formando una espada en sus propias manos para bloquear el ataque y empujar a Aquiles hacia atrás, quien continuó hablando cuando aterrizó. Es la primera rosa de Gaia. La flor madre. La expresión de Gwydion se volvió extremadamente enojada por la revelación y apretó los puños, apretando los dientes hasta el punto en que parecía que podría limarlos machacándolos uno contra el otro. Ahora lo hiciste, gran héroe de Troya. Maldijo con una voz venenosa antes de que sus flores comenzaran a crecer muy rápidamente, extendiéndose en todas direcciones. Aquiles sabía que solo podía hacer una cosa para evadir un ataque tan generalizado. Lanzó su lanza al aire, dejando que aterrizara inofensivamente unos metros detrás de Gwydion. Diatreconas Teglonque. Luego anunció, lo que provocó que el mundo que lo rodeaba y Gwydion se volviera repentinamente con filtro negativo en términos de colores.
Todo, excepto ellos dos, tenía todos los colores invertidos y el tiempo se detuvo por completo. Gwydion no había previsto esto y miró a su alrededor por un momento, preguntándose por qué sus flores no se movían. Bienvenidos a un mundo de desafíos justos. Aquiles anunció, señalando a Gwydion para que se acercara a él mientras adoptaba una postura de combate ofensiva. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de mecánica de realidad? Precisamente, confirmó Aquiles mientras sonreía con los dientes. En este mundo, el concepto de suerte y divinidad no existe, ninguno de nosotros es inmortal ni invulnerable. Los fantasmas nobles no pueden activarse aquí y ninguna tercera persona puede interferir. Es la arena definitiva donde solo puede prevalecer la propia destreza. Y dado que eres un caster, naturalmente no eres un luchador y, como resultado, estás en una gran desventaja. HMMF. Fue todo lo que Gwydion respondió antes de alcanzar con sus manos el dobladillo de su túnica y soltarla desabrochando el lazo del cuello, revelando un cómodo conjunto de pantalones debajo de él, pero la parte superior de su cuerpo estaba expuesta. Lo que inmediatamente llamó la atención de Aquiles fue que literalmente había una rosa que crecía en el pecho de Gwydion. Ahí está. La primera rosa de Gaia. La primera flor que otorgó a los reinos mortales, se dice que es el símbolo divino de la vida, la muerte y el renacimiento. Me preguntaba dónde la guardaste. Por lo que sabemos, podría haber sido por tu, cállate la boca, sabueso cascarrabias. Gwydion intervino antes de romperse ligeramente el cuello y adoptar una postura de combate ofensiva. No estoy tan indefenso en el combate cuerpo a cuerpo. Como probablemente sabrás, vencí al rey de Meciano, Pryderi, en combate singular. Y, contrariamente a lo que dicen los libros de historia, no usé magia ni encantamientos contra él. Entonces déjanos ver. Aquiles rugió su última palabra mientras se elevaba a la velocidad del rayo hacia Gwydion, lo que los llevó a ambos a extender los puños para dar un fuerte golpe, nudillos que se encuentran con nudillos y crean una pequeña onda expansiva de aire por la fuerza del impacto. Ambos apretando los dientes con un leve dolor. Aquiles tomó represalias de inmediato moviendo sus puños a lo largo y exactamente al lado de Gwydion mientras se balanceaba hacia adelante, bloqueando los ataques del caster empujando sus brazos hacia afuera, lo que en consecuencia dejó su torso expuesto. Aquiles levantó su pierna derecha para dar una patada, pero Gwydion bloqueó con su codo, lo que llevó a Aquiles a usar el brazo del mago como apoyo para patearse en el aire y realizar una patada hacia atrás directamente a la barbilla de Gwydion, lo que provocó que tropezara hacia atrás. Pasos. Aquiles no le dio espacio para respirar y mientras Caster of Black seguía tropezando, el héroe griego alcanzó con sus manos la cabeza de su enemigo con ambas manos, tirando de ella hacia abajo mientras su rodilla ascendía para encontrarse con su rostro. Disparándole al rostro de Gwydion una vez más, con la nariz ensangrentada. Pero Aquiles aún no cedió, atacando a su oponente con una brutalidad despiadada. Golpeando su cara con cada uno de sus golpes. En un momento, escuchó un crujido particularmente desagradable, lo que indica que la mandíbula de Gwydion estaba rota. El mago tuvo que soportar esta paliza durante mucho tiempo, casi 20 segundos sin la capacidad de tomar represalias. Luego, Aquiles resbaló, apuntó a un gancho desde el costado con una gran cuerda, un ataque de poder, al que Gwydion respondió agachándose y realizando una división, disparando su mano hacia adelante y golpeando a Aquiles directamente en sus joyas doradas. Causando un muy doloroso aullido del jinete de cabello verde, quien se tambaleó hacia atrás como resultado del gran dolor que sintió, sujetándose la ingle con ambas manos antes de caer de rodillas, con los ojos muy abiertos y la cabeza inclinada hacia atrás mientras respiraba profundamente para tratar de recuperarse. Este golpeó, oh dioses, gimió de puro dolor. Le tomó un par de segundos más antes de que pudiera morder el dolor lo suficiente como para levantarse, y el aumento masivo de adrenalina probablemente también ayudó. Los dos solo se pusieron de pie lentamente, Gwydion se levantó primero, seguido por Aquiles unos segundos después. Ambos tenían una expresión completamente seria, permaneciendo en silencio por el momento, ambos asumiendo lentamente su posición de combate una vez más. Después de otro momento de silencio, volvieron a enfrentarse, ambos golpeándose el torso al mismo tiempo, lo que provocó que ambos tosieran por un momento. Luego, ambos se balancearon en la cara del otro, ambos golpearon la zona T respectiva del oponente en la cara, lo que provocó que tropezaran hacia atrás y cayeran de espaldas nuevamente. Sin embargo, esta vez se recuperaron más rápido que antes y se pusieron de pie para reanudar la paliza una vez más.
Aquiles apretó el puño con fuerza, dio un paso adelante y golpeó a Gwydion directamente en su plexo solar. Aquiles avanzó para tomar represalias y le dio a Gwydion un fuerte puñetazo en la cara, lo que le hizo volar hacia atrás esta vez. El mago luchó, pero finalmente se levantó, poniéndose de pie y adoptando la típica postura de combate con ambas manos delante de él, cerrado en un puño, su cara luciendo ensangrentada ahora debido a varias heridas, cortes, nariz rota, voladura, labio y otras lesiones. Eso es todo. Aquiles rugió mientras se lanzaba hacia adelante, saltando en el aire para un gran ataque de cuerda con su puño izquierdo. Pero Gwydion estaba preparado. Había permitido intencional y estratégicamente que Aquiles lo atacara y atraerá su posición a un punto específico sin que Aquiles se diera cuenta, estando donde estaba su lanza. Así que Gwydion se dio la vuelta, agarró la lanza y la levantó del suelo, gruñendo en voz alta mientras la lanzaba hacia adelante para interceptar el salto del propio Aquiles, atravesando el abdomen del héroe griego con ella. Morir. Gwydion rugió de rabia cuando empujó la lanza directamente a través del estómago de Rider of Red, lo que provocó que tosiera sangre en el proceso. «Uf, tú, bastardo». Aquiles maldijo antes de estirar una mano para agarrar el hombro de Gwydion y acercarlo más. Luego, con la otra mano, golpeó con la palma abierta en la garganta del mago con todas sus fuerzas, destruyó su tiroides y aplastó su tráquea, lo que provocó que Gwydion se ahogara de inmediato y con fuerza, dejando que la lanza y Aquiles fueran a sostener su propia garganta. Con dolor, incapaz de respirar, haciendo ruidos de mordaza muy fuertes como resultado. Debido a que ambos combatientes se enfrentaban a la muerte, Diatrecon Astelon que los desactivó y los devolvió al mundo real. Para todos los demás, todo sucedió literalmente en un abrir y cerrar de ojos. En un segundo, Aquiles y Gwydion se pusieron de pie con la lanza de Aquiles lanzada, y en el segundo siguiente, Aquiles está de rodillas con su lanza en el estómago y Gwydion se está ahogando con su propia nuez de Adán. Jinete. Shirou gritó cuando se acercó al héroe de cabello verde y se arrodilló a su lado. Jinete, ¿qué pasó? Bastardo tacaño, Aquiles maldijo mientras agarraba su lanza con una mano y trataba de sacarla, lo que resultó en que más sangre brotara de su herida. No te muevas. Shirou instruyó antes de colocar una mano contra el abdomen de Aquiles para tratar de usar a balón para curar al héroe griego. Pero Aquiles se limitó a apartar la mano de un manotazo y sacudió la cabeza lentamente. Eliminé al enemigo más fuerte, eso es suficiente de mí, ¿sabes? Aquiles casi reflexionó por el tono de su voz, su sonrisa se hizo un poco más grande mientras miraba al moribundo Gwydion, y lentamente comenzó a cerrar los ojos. Cuando lo hizo, recordó una parte de su pasado, un punto particular que lo moldearía para siempre. Aquiles se encontraba en un campo polvoriento y estéril, en el exterior de una gran ciudad, rodeada de murallas para protegerla. Troya, la ciudad en el centro de esta guerra. Y ante él se encontraba un hombre demasiado familiar, de cabello castaño y un poco mayor con una gran jabalina en la mano. Héctor, gruñó Aquiles, lleno de nada más que rabia y angustia hacia su opuesto. Por fin, nuestra pelea largamente esperada, Aquiles. Supongo que tienes a Diatrecon contigo. Sabes que no pelearé contigo si haces trampa. Héctor comentó, su sonrisa de suficiencia nunca abandonó su rostro. Sí, dijo Aquiles, tomando su lanza de su espalda para demostrarlo. Solo tengo una pregunta antes de reducirte a un maldito cadáver. La atención de Héctor había regresado a su adversario de pelo verde y tarareó por un momento antes de acariciarse la barbilla mientras asentía. Pregunta, Aquiles. Patroclo, comenzó, haciendo que Héctor se quedara en silencio y levantara una ceja. ¿Él peleó bien? ¿Fue heroica su muerte? Héctor dejó escapar un leve suspiro antes de suavizar un poco su sonrisa de suficiencia antes de tomar su postura. Luchó valientemente. Murió con una sonrisa en su rostro. Tal vez no heroico, pero definitivamente sin remordimientos. Aquiles cerró los ojos y derramó una sola lágrima de su ojo derecho, asintiendo para sí mismo antes de adoptar su postura. Shirou, habló, una voz mucho más débil escapando de su garganta esta vez. ¿Fui heroico? La expresión de Shirou cambió de preocupación a conmoción, pero rápidamente entendió y asintió lentamente mientras se veía tan serio como podía. El más heroico de todos, bien, eso significa, que no me arrepiento, una vez, habló, sus últimas palabras antes de desaparecer, convirtiéndose en partículas de maná ligeramente brillantes, y luego en la nada completa.
Shirou cerró los ojos por un momento y colocó su mano derecha sobre donde estaba su corazón, dándole un momento de respeto a Aquiles, ya que tuvo la impresión de que este era el último deseo del héroe griego. ¡Gra! El doloroso grito de Gwydion llamó repentinamente la atención de todos, volviéndose hacia él. La rosa en su pecho comenzó a marchitarse y morir, sus pétalos cayeron uno por uno hasta que desapareció por completo de su pecho. Cuando lo hizo, respiró hondo y se puso de pie, las heridas en el pecho y la cara se curaron por completo. ¡Maldito! Aquiles de Troya. Rugió antes de que de repente agitara su mano izquierda en un pequeño círculo, las flores lo rodearon antes de que se disiparan, y se fue. ¡Maldita sea! Gordes maldijo mientras alcanzaba a Mordred y Artoria, jadeando ruidosamente debido a que no estaba acostumbrado a correr tanto, por razones obvias. Caster of Black sobrevivió y se retiró, probablemente de regreso al castillo, como si las cosas no pudieran empeorar para la Red Faction. Un rugido muy fuerte surgió de repente, un rugido que todos conocían muy bien ahora. Heracles. Fue seguido por un fuerte y explosivo choque del pesado cuerpo del berserker Red, golpeando el suelo con toda su fuerza, causando un largo cráter mientras se deslizaba por el suelo hasta que golpeó uno de los autos pertenecientes a Millenia, lo que lo hizo venir a un alto total, no sin antes inclinar el auto 90 y dañar su flanco con el impacto, inutilizándolo. Luego, en un segundo choque, Berserker of Black aterrizó justo delante de él, el suelo se abrió una vez más debido a la fuerza de su aterrizaje. Lo primero e inmediato que sobresalió es que su mano derecha fue cambiada. La cadena que antes envolvía su blade ahora estaba envuelta alrededor de su brazo, extrayendo sangre de la fuerza con la que estrangulaba su carne. Las runas brillaban con un azul mucho más brillante, oscuro y siniestro y sus ojos tenían exactamente el mismo color. Fuiste un tonto al desafiarme, Berserker of Red. Deberías conocer a tus superiores. Ella rugió antes de balancear su espada hacia su cuello, cortándole la cabeza limpiamente. Esa es la vida número 8. Dijo con una emoción bastante preocupante en su voz antes de dar un salto hacia atrás y permitir que Heracles se regenerara y volviera a la vida una vez más, pero solo le quedaban 4 vidas debido a su pelea. Pero no se dejó intimidar por ello, nunca lo estaría. Rugió tan fuerte como siempre antes de lanzar otro ataque contra su enemigo. Lancer of Black de repente se animó con interés cuando escuchó el comentario de Berserker of Black contra su oponente. Músculos grandes, el pináculo de un guerrero, varias vidas, y este atuendo, no puede ser. Pensó en su mente antes de golpear su lanza contra su escudo y avanzar. Berserker of Black, detén tus avances de una vez. El guerrero vikingo de repente se detuvo por completo ante la orden dada y solo miró hacia Lancer of Black con una expresión estupefacta. ¿Y ahora qué, viejo? Lancer of Black se acercó a Berserker of Red con una expresión de interés, echando un vistazo más detallado a su adversario antes de que de repente sonriera para sí mismo. Darnik. Por la presente declaró formalmente, por traición. Darnik Prestone estaba, innecesariamente dicho, extremadamente enojado al escuchar esas palabras. ¿Qué dijiste? Dijo antes de agarrar su puño con fuerza, listo para usar su command seal. ¿Me escuchas? Lancer of Black habló antes de darle a Heracles una sonrisa de complicidad. Soy el rey Leónidas I de Esparta, un país alabado por Ares, el dios de la guerra. Y este hombre ante mí es mi antepasado directo por sangre, Heracles de Grecia. Mi lealtad pertenece a mi pueblo ante todo, y Heracles es mi gente. Anunció, golpeando su lanza contra su escudo una vez más, causando que el gran bruto rugiera muy fuerte, fortalecido por un nuevo espíritu debido al carisma de Lancer of Black. Eso es. Primero Saber y su maestro, y ahora tú también. Por mi sello de comando, te ordeno. Mata a todos. La expresión de Leónidas se agrió un poco pero dejó escapar un suspiro. Lo siento, oh gran Heracles. Parece que no me uniré a ti después de todo. Las peleas rápidamente comenzaron a acelerarse repentinamente cuando Mordred y Artoria regresaron a la escena, atacando a Berserker of Black desde ambos lados para apoyar a Heracles, tratando de acorralar a su enemigo. Berserker of Black respondió al ataque de dos lados del dúo padre-hijo, bloqueando el clarén de Mordred con su propia espada y atrapó a la Rongominia de Artoria con sus manos desnudas, con los brazos cruzados sobre el pecho. Oh, 3v1. Esa es una pelea más justa para tu lado. Anunció antes de lanzar una poderosa onda de choque, obligando a la pareja a retroceder y alejarse de ella. Esta escapatoria en su defensa fue utilizada por Heracles,
quien se lanzó directamente hacia ella y le dio una patada en el abdomen, enviándola volando de regreso al bosque cercano. Mientras tanto, Leónidas estaba siendo abordado por Shirou, quien parecía haberse recuperado por ahora. El rey espartano miró fijamente a su adversario, la confianza escrita en todos sus ojos. Los dos compartían una gran cantidad de respeto el uno por el otro, porque podían ver que su opuesto era alguien que se había abierto camino hasta donde estaban por puro trabajo duro y una fuerza de voluntad inquebrantable. Leónidas y Shirou se vieron a sí mismos en el otro respectivo y, como tal, no fue necesario intercambiar palabras entre ellos. Shirou decidió luchar contra Leónidas en terreno parejo, analizando los compuestos de sus armas y proyectándolos en consecuencia, creando un escudo espartano dorado y una lanza en su mano izquierda y derecha respectivamente. Los dos compartieron un momento más de silencio el uno por el otro antes de que ambos se precipitaran, sus escudos chocando en el medio. Al principio, parecían igualados, pero Leónidas era físicamente mucho más fuerte que Shirou, por lo que el pelirrojo más bajo fue empujado hacia atrás poco a poco hasta que Leónidas golpeó su escudo contra el de Shirou, haciéndolo tambalearse antes de apuntar a la pierna de Shirou con su lanza, que la proyección, Magus reflexionó bajando su propia lanza, las puntas de las dos armas chocando peligrosamente cerca de los dedos de los pies del hombre más bajo. Shirou desvió la lanza de Leónidas hacia afuera antes de que volviera a unir sus escudos, esta vez tuvo el impulso en el que Leónidas se detuvo, lo que le permitió obligar al rey espartano a retroceder con un contraataque. Excelente forma, maestro de Lancer. Leónidas felicitó antes de cambiar repentinamente su juego de pies y usar su escudo como arma, apuntando sus esquinas como una espada contra Shirou, quien vio que el ataque venía apenas lo suficientemente rápido como para reaccionar moviendo su escudo para contrarrestar el ataque por igual, causando un fuerte clank. Eco en toda la vecindad inmediata. Leónidas usó su lanza para apuntar a la parte inferior del escudo de Shirou, disparándola hacia arriba mientras giraba su cuerpo en el sentido de las agujas del reloj para terminar con su propio escudo para un ataque combinado, golpeando su borde contra el pecho ahora expuesto de Shirou y enviándolo volando hacia atrás unos pasos. Sin embargo, si bien puede poseer un gran talento y aprender rápido, todavía no tiene experiencia, solo probó el combate unas pocas veces seleccionadas. Esta será su experiencia de aprendizaje, maestro de Lancer. Shirou tosió de dolor antes de volver a ponerse de pie rápidamente y asentir. Entendido, rey Leónidas. Puedes llamarme Shirou. Emilia Shirou. Un nombre bueno y fuerte, Emilia. Leónidas rugió en un grito de guerra antes de lanzarse como un loco hacia Shirou, quien arrojó su lanza y su escudo y proyectó un protector de brazo reforzado con un grueso guantelete en su brazo derecho, balanceándolo hacia adelante para golpear a Leónidas, quien lo bloqueó con su escudo, pero no. Sin sentir una fuerte cantidad de impacto de fuerza en el escudo, lo que le hizo apretar los dientes. Shirou usó su mano libre para apartar el escudo y pateó al rey espartano. Tan pronto como Leónidas aterrizó sobre su espalda, se agachó y usó su escudo para protegerse porque Emilia proyectó un arco y disparó algunas flechas a Leónidas. Buena creatividad. Usas tus puntos fuertes para varios ingenios liberales. Pero te falta el momento adecuado. Con la conferencia de Leónidas, rodó hacia adelante y cambió su posición, acercándose lentamente a Shirou desde su posición agachada, quien siguió disparando flechas para tratar de mantener a Leónidas inmovilizado. Durante uno de los momentos en que Shirou tuvo que proyectar otra flecha para recargar, Leónidas inmediatamente dio un salto hacia adelante y pateó el arco de las manos de Shirou, quien giró alrededor de su eje con el impulso de la patada y proyectó con una ballesta en la otra mano, disparando 3 rayos desde cerca, todos bloqueados por el escudo de Leónidas una vez más, mientras rodeaba a Shirou por un momento, luego saltó hacia arriba, cubriéndose con el escudo antes de girar en sentido contrario a las agujas del reloj en el último segundo para darle un puñetazo contra la cara de Shirou, que conectó. Shirou se recuperó del golpe y usó su brazo izquierdo para atrapar el escudo por el borde. Bloqueando el uppercut entrante de Leónidas desde abajo, luego se retrajo y balanceó su brazo derecho nuevamente para golpear a Leónidas en su mejilla. Siguiendo este movimiento, Shirou agarró el escudo con ambas manos y lo giró en el sentido de las agujas del reloj para tratar de usar un impulso circular para desarmar a Leónidas, quien lo evitó por poco saltando y girando su cuerpo junto con el escudo.
Shirou luego lo soltó para lanzar otro golpe al pecho del Spartan, pero él respondió con su propio puño para un choque de nudillos, antes de usar la rotación de la parte superior de su cuerpo para golpear el pecho de Shirou nuevamente con el escudo, luego con su puño libre. Luego le dio una patada en el diafragma, lo que provocó que el pelirrojo más bajo saltara hacia atrás para absorber parte de la fuerza del impacto y ganar distancia con Leónidas. Luego se retractó y volvió a balancear su brazo derecho para golpear a Leónidas en la mejilla. Siguiendo este movimiento, Shirou agarró el escudo con ambas manos y lo giró en el sentido de las agujas del reloj para tratar de usar un impulso circular para desarmar a Leónidas, quien lo evitó por poco saltando y girando su cuerpo junto con el escudo. Shirou luego lo soltó para lanzar otro golpe al pecho del Spartan, pero él respondió con su propio puño para un choque de nudillos, antes de usar la rotación de la parte superior de su cuerpo para golpear el pecho de Shirou nuevamente con el escudo, luego con su puño libre. Luego le dio una patada en el diafragma, lo que provocó que el pelirrojo más bajo saltara hacia atrás para absorber parte de la fuerza del impacto y ganar distancia con Leónidas. Luego se retractó y volvió a balancear su brazo derecho para golpear a Leónidas en la mejilla. Siguiendo este movimiento, Shirou agarró el escudo con ambas manos y lo giró en el sentido de las agujas del reloj para tratar de usar un impulso circular para desarmar a Leónidas, quien lo evitó por poco saltando y girando su cuerpo junto con el escudo. Shirou luego lo soltó para lanzar otro golpe al pecho del Spartan, pero él respondió con su propio puño para un choque de nudillos, antes de usar la rotación de la parte superior de su cuerpo para golpear el pecho de Shirou nuevamente con el escudo, luego con su puño libre. Luego le dio una patada en el diafragma, lo que provocó que el pelirrojo más bajo saltara hacia atrás para absorber parte de la fuerza del impacto y ganar distancia con Leónidas. Shirou agarró el escudo con ambas manos y lo giró en el sentido de las agujas del reloj para tratar de usar un impulso circular para desarmar a Leónidas, quien lo evitó por poco saltando y girando su cuerpo junto con el escudo. Shirou luego lo soltó para lanzar otro golpe al pecho del Spartan, pero él respondió con su propio puño para un choque de nudillos, antes de usar la rotación de la parte superior de su cuerpo para golpear el pecho de Shirou nuevamente con el escudo, luego con su puño libre. Luego le dio una patada en el diafragma, lo que provocó que el pelirrojo más bajo saltara hacia atrás para absorber parte de la fuerza del impacto y ganar distancia con Leónidas. Shirou agarró el escudo con ambas manos y lo giró en el sentido de las agujas del reloj para tratar de usar un impulso circular para desarmar a Leónidas, quien lo evitó por poco saltando y girando su cuerpo junto con el escudo. Shirou luego lo soltó para lanzar otro golpe al pecho del Spartan, pero él respondió con su propio puño para un choque de nudillos, antes de usar la rotación de la parte superior de su cuerpo para golpear el pecho de Shirou nuevamente con el escudo, luego con su puño libre. Luego le dio una patada en el diafragma, lo que provocó que el pelirrojo más bajo saltara hacia atrás para absorber parte de la fuerza del impacto y ganar distancia con Leónidas. Tu arte marcial es digno de elogio. Pero solo usas lo básico. Te falta delicadeza, especialización y un estilo propio. Leónidas criticó una vez más, haciendo que Shirou sonriera levemente cuando recibió más consejos para aprender. Para él, esto era exactamente lo que parecía, ambos luchadores peleando hasta la muerte, pero aprovechándolo al máximo. Leónidas le dio una conferencia a Shirou sobre cómo mejorarse a sí mismo y Shirou luego hizo exactamente eso. Incluso cuando estaba bajo la influencia de Command Seal, Leónidas conservó su libertad creativa en sus peleas. Shirou dejó caer el guante de su brazo izquierdo y proyectó a Kansou en el derecho, corriendo hacia Leónidas nuevamente, quien arrojó su escudo con una fuerza sorprendente, fallando por poco a Emilia porque inclinó la parte superior de su cuerpo hacia atrás para dejar que el escudo volara sobre él. Shirou y Leónidas chocaron una vez más, Shirou tratando de apuñalar a su enemigo sosteniendo a Kansou con la mano en el revés y usando su otro brazo para atraer los bloqueos de Leónidas, quien, sin embargo, parecía preparado para cada movimiento del hombre más bajo y respondió con una perfección impecable. Shirou comenzó a improvisar, lanzando una puñalada de revés desde arriba, que Leónidas bloqueó poniendo su muñeca contra el brazo de Emilia, solo para que el mago de proyección dejara caer a Kansou y lo capturara con la otra mano, cortando el abdomen de Leónidas y fallando por muy poco. Gracias a los espartanos ese reflejos experimentados. Pero su embestida no terminó ahí.
Shirou continuó golpeando a Leonidas con su mano izquierda, lanzando a Kansou hacia arriba para atraparlo con su mano derecha y reanudar las puñaladas de revés desde un ángulo elevado, todo lo cual Leonidas tuvo que esquivar o bloquear, mientras se adaptaba gradualmente al intercambio de armas. Estilo. Cuando vio un agujero en el movimiento de Shirou, lo usó y capturó a Kansou con su propia mano derecha, luego usó el impulso del movimiento para cortar a Shirou en el pecho con él. Si bien la herida que sufrió Shirou no era profunda y no sangraba mucho, el problema fue que desvió su atención de su enemigo, quien lo siguió saltando, girando sobre sí mismo y lanzando una poderosa patada aérea hacia atrás en la cara de Shirou, causando que ser arrojado hacia atrás por tercera vez por los esfuerzos de Leónidas. Pero su embestida no terminó ahí. Shirou continuó golpeando a Leonidas con su mano izquierda, lanzando a Kansou hacia arriba para atraparlo con su mano derecha y reanudar las puñaladas de revés desde un ángulo elevado, todo lo cual Leonidas tuvo que esquivar o bloquear, mientras se adaptaba gradualmente al intercambio de armas. Estilo. Cuando vio un agujero en el movimiento de Shirou, lo usó y capturó a Kansou con su propia mano derecha, luego usó el impulso del movimiento para cortar a Shirou en el pecho con él. Si bien la herida que sufrió Shirou no era profunda y no sangraba mucho, el problema fue que desvió su atención de su enemigo, quien lo siguió saltando, girando sobre sí mismo y lanzando una poderosa patada aérea hacia atrás en la cara de Shirou, causando que ser arrojado hacia atrás por tercera vez por los esfuerzos de Leónidas. Pero su embestida no terminó ahí. Shirou continuó golpeando a Leonidas con su mano izquierda, lanzando a Kansou hacia arriba para atraparlo con su mano derecha y reanudar las puñaladas de revés desde un ángulo elevado, todo lo cual Leonidas tuvo que esquivar o bloquear, mientras se adaptaba gradualmente al intercambio de armas. Estilo. Cuando vio un agujero en el movimiento de Shirou, lo usó y capturó a Kansou con su propia mano derecha, luego usó el impulso del movimiento para cortar a Shirou en el pecho con ella. Si bien la herida que sufrió Shirou no era profunda y no sangraba mucho, el problema fue que desvió su atención de su enemigo, quien lo siguió saltando, girando sobre sí mismo y lanzando una poderosa patada aérea hacia atrás en la cara de Shirou, causando que ser arrojado hacia atrás por tercera vez por los esfuerzos de Leónidas. Shirou continuó golpeando a Leonidas con su mano izquierda, lanzando a Kansou hacia arriba para atraparlo con su mano derecha y reanudar las puñaladas de revés desde un ángulo elevado, todo lo cual Leonidas tuvo que esquivar o bloquear, mientras se adaptaba gradualmente al intercambio de armas. Estilo. Cuando vio un agujero en el movimiento de Shirou, lo usó y capturó a Kansou con su propia mano derecha, luego usó el impulso del movimiento para cortar a Shirou en el pecho con ella. Si bien la herida que sufrió Shirou no era profunda y no sangraba mucho, el problema fue que desvió su atención de su enemigo, quien lo siguió saltando, girando sobre sí mismo y lanzando una poderosa patada aérea hacia atrás en la cara de Shirou, causando que ser arrojado hacia atrás por tercera vez por los esfuerzos de Leónidas. Shirou continuó golpeando a Leonidas con su mano izquierda, lanzando a Kansou hacia arriba para atraparlo con su mano derecha y reanudar las puñaladas de revés desde un ángulo elevado, todo lo cual Leonidas tuvo que esquivar o bloquear, mientras se adaptaba gradualmente al intercambio de armas. Estilo. Cuando vio un agujero en el movimiento de Shirou, lo usó y capturó a Kansou con su propia mano derecha, luego usó el impulso del movimiento para cortar a Shirou en el pecho con él. Si bien la herida que sufrió Shirou no era profunda y no sangraba mucho, el problema fue que desvió su atención de su enemigo, quien lo siguió saltando, girando sobre sí mismo y lanzando una poderosa patada aérea hacia atrás en la cara de Shirou, causando que ser arrojado hacia atrás por tercera vez por los esfuerzos de Leónidas. Lanzando a Kansou hacia arriba para atraparlo con su mano derecha y reanudar las puñaladas de revés desde un ángulo elevado, todo lo cual Leónidas tuvo que esquivar o bloquear, mientras se adaptaba gradualmente al estilo de intercambio de armas. Cuando vio un agujero en el movimiento de Shirou, lo usó y capturó a Kansou con su propia mano derecha, luego usó el impulso del movimiento para cortar a Shirou en el pecho con él. Si bien la herida que sufrió Shirou no era profunda y no sangraba mucho, el problema fue que desvió su atención de su enemigo, quien lo siguió saltando, girando sobre sí mismo y lanzando una poderosa patada aérea hacia atrás en la cara de Shirou, causando que ser arrojado hacia atrás por tercera vez por los esfuerzos de Leónidas. Lanzando a Kansou hacia arriba para atraparlo con su mano derecha y reanudar las puñaladas de revés desde un ángulo elevado, todo lo cual Leónidas tuvo que esquivar o bloquear, mientras se adaptaba gradualmente al estilo de intercambio de armas. Cuando vio un agujero en el movimiento de Shirou, lo usó y capturó a Kansou con su propia mano derecha, luego usó el impulso del movimiento para cortar a Shirou en el pecho con ella.
Si bien la herida que sufrió Shirou no era profunda y no sangraba mucho, el problema fue que desvió su atención de su enemigo, quien lo siguió saltando, girando sobre sí mismo y lanzando una poderosa patada aérea hacia atrás en la cara de Shirou, causando que ser arrojado hacia atrás por tercera vez por los esfuerzos de Leónidas. Mientras se adapta gradualmente al estilo de intercambio de armas. Cuando vio un agujero en el movimiento de Shirou, lo usó y capturó a Kansou con su propia mano derecha, luego usó el impulso del movimiento para cortar a Shirou en el pecho con él. Si bien la herida que sufrió Shirou no era profunda y no sangraba mucho, el problema fue que desvió su atención de su enemigo, quien lo siguió saltando, girando sobre sí mismo y lanzando una poderosa patada aérea hacia atrás en la cara de Shirou, causando que ser arrojado hacia atrás por tercera vez por los esfuerzos de Leónidas. Mientras se adapta gradualmente al estilo de intercambio de armas. Cuando vio un agujero en el movimiento de Shirou, lo usó y capturó a Kansou con su propia mano derecha, luego usó el impulso del movimiento para cortar a Shirou en el pecho con ella. Si bien la herida que sufrió Shirou no era profunda y no sangraba mucho, el problema fue que desvió su atención de su enemigo, quien lo siguió saltando, girando sobre sí mismo y lanzando una poderosa patada aérea hacia atrás en la cara de Shirou, causando que ser arrojado hacia atrás por tercera vez por los esfuerzos de Leónidas. Bueno. Leónidas vitoreó a su adversario, que estaba mejorando por segundos y provocó que el rey espartano sintiera cierto orgullo como un mentor traidor de facto. Adaptación, improvisación. Pero tu debilidad no es tu técnica. Shirou registró las palabras del Spartan y rápidamente se puso de pie nuevamente, preparándose para otro ataque al enemigo. Leónidas y Shirou tomaron una postura de combate y saltaron el uno al otro una vez más. Esta vez, su lucha fue puramente mano a mano. Shirou buscó un gancho de derecha contra Leónidas, quien bloqueó empujando el brazo de Shirou hacia la izquierda para exponer su espalda, pero Shirou respondió con un ataque de puño y revés, que Leónidas bloqueó nuevamente antes de lanzar una patada contra la espalda semiexpuesta de Shirou, lo que provocó que se pulgara hacia adelante desde el golpe antes de usar su pie derecho para una patada lateral, que Leónidas atrapó con su brazo izquierdo mientras giraba en el sentido de las agujas del reloj alrededor del ataque y usó su mano derecha para un golpe de revés, que Shirou aparentemente evitó inclinándose hacia atrás, pero la mano de Leónidas giró hacia atrás y golpeó a Shirou directamente en el pecho. El Spartan luego usó esto a su favor, agarrando la camisa de Shirou y levantándolo para un lanzamiento por encima de la cabeza, golpeando la espalda del hombre más bajo contra el suelo. Sin perder un momento y negándose a reaccionar ante el dolor, Shirou se alejó rodando de Leónidas para evitar una patada fuerte que hizo un pequeño cráter en el suelo por la fuerza del impacto. Inmediatamente después, Shirou volvió a golpear a su oponente con una patada alta, que Leónidas esquivó para evitar antes de usar la mala posición de Emilia para ponerse detrás de él y atraparlo en un sleeper hold. Te tengo ahora. Aprendes rápido, pero no lo suficientemente rápido. Leónidas comentó mientras su estrangulamiento se apretaba por segundos para quitarle todo el aire a Shirou. Shirou tuvo que actuar rápido, por lo que levantó ambas piernas y las balanceó hacia abajo tanto con su peso como con la fuerza del impulso, lo que provocó que Leónidas se inclinara hacia adelante debido al movimiento. Con las piernas de Leónidas fuera del suelo, Shirou se pateó hacia atrás, derribando al Spartan con los omóplatos en el suelo. El impacto hizo que Leónidas soltara a Shirou por solo un segundo, pero lo suficiente para que el mago saliera rodando y ganara algo de fuerza. Distancia. Una vez que Leónidas se puso de pie, simplemente estiró un poco los hombros antes de hablar. Bien. Excelente escape de mi cerradura. Luego, Leónidas se lanzó hacia Shirou para apuntar a una patada baja, que Shirou evadió levantando el pie y usó el movimiento para dar un puñetazo mientras también cambiaba las piernas para que su pie derecho estuviera hacia adelante, que Leónidas bloqueó antes de patear con el otro pierna, atrapando la rodilla de la pierna izquierda de Shirou actualmente en el suelo, desestabilizando la postura de Shirou y haciendo que se incline hacia la derecha. Leónidas siguió el movimiento y pateó la cara de Shirou desde la izquierda, lo que provocó que tropezara hacia atrás mientras giraba debido a la patada. Leónidas cerró la brecha con una patada voladora en el talón, que Shirou apenas bloqueó, pero con una mala maniobra, lo que provocó que su muñeca derecha se lastimara como resultado. Leónidas se dio cuenta y siguió con una andanada de golpes rápidos, obligando a Shirou a bloquear con su muñeca derecha tanto como pudo para crear un agujero en su defensa. Cuando se hizo uno, Leónidas terminó con un fuerte gancho de derecha, lo que provocó que Shirou girara una vez más en el sentido de las agujas del reloj por la fuerza del impacto.
Aturdido por todos los golpes que recibió Shirou, su visión se volvió un poco borrosa y su guardia ahora era irrisoria, por lo que Leónidas fue para el ataque final y terminó con su pie derecho, golpeando la sien izquierda de Shirou justo encima de su oreja con una fuerza total, descontrolada y despiadada. Lo que provocó que Shirou sufriera una grave descompensación y volara unos metros hacia atrás, girando sobre sí mismo antes de aterrizar de espaldas nuevamente, noqueado por lo que parece. Haciendo que Shirou gire una vez más en el sentido de las agujas del reloj por la fuerza del impacto. Aturdido por todos los golpes que recibió Shirou, su visión se volvió un poco borrosa y su guardia ahora era irrisoria, por lo que Leónidas fue para el ataque final y terminó con su pie derecho, golpeando la sien izquierda de Shirou justo encima de su oreja con una fuerza total, descontrolada y despiadada. Lo que provocó que Shirou sufriera una grave descompensación y volara unos metros hacia atrás, girando sobre sí mismo antes de aterrizar de espaldas nuevamente, noqueado por lo que parece. Haciendo que Shirou gire una vez más en el sentido de las agujas del reloj por la fuerza del impacto. Aturdido por todos los golpes que recibió Shirou, su visión se volvió un poco borrosa y su guardia ahora era irrisoria, por lo que Leónidas fue para el ataque final y terminó con su pie derecho, golpeando la sien izquierda de Shirou justo encima de su oreja con una fuerza total, descontrolada y despiadada. Lo que provocó que Shirou sufriera una grave descompensación y volara unos metros hacia atrás, girando sobre sí mismo antes de aterrizar de espaldas nuevamente, noqueado por lo que parece. Mientras todo esto sucedía, Artoria los alcanzó en el último momento después de que Mordred le asegurara que podía manejar al enemigo con Heracles. Entonces, cuando regresó al escenario, vio a Shirou, noqueado en el suelo, sangrando levemente por la cara y severamente magullado en cada parte visible de su rostro. Y todo lo que pudo hacer fue suponer lo peor, el dolor y la pena la invadieron de inmediato hasta el extremo, expresados solo por un solo grito. Shirou. Los ojos de Shirou se abrieron de par en par y respiró hondo, sintiendo que lo contuvo dentro de sí mismo para siempre. A medida que llegaba una respiración, también llegaba otra, y su respiración comenzó a trabajar lentamente de nuevo, de una respiración laboriosa a una constante, de un ritmo rápido a uno tranquilo. Poco a poco, Shirou se calmó. Mientras miraba a su alrededor, vio el campo de batalla en el que estaba sufriendo una gran paliza por parte de Leónidas, quien lo superó en todas las formas de combate antes de noquearlo brutalmente. Pero cuando Shirou miró a su alrededor, todavía podía ver a todos los ocupantes a su alrededor, pero todos estaban congelados. Leónidas, Artoria, Darnik, los dos niños Igmillenia Fiore y Caules, Roche, y en la distancia, también podía ver a Heracles, Mordred y el enemigo Berserker Black, y un poco más atrás, incluso vio a Gordes. Pero nada de eso lo asustó tanto como cuando miró justo debajo de sus pies y vio su propio cuerpo noqueado en el suelo. Inmediatamente dio un paso atrás y jadeó de miedo, asumiendo lo peor. ¿Estoy muerto? Oh, sufriste un fuerte trauma, pero estás vivo, te lo garantizo. Shirou se dio la vuelta para escuchar de dónde venía esta voz y vio una figura que nunca antes había visto. La persona que le habló era Male, muy alto, por lo menos 9 pies por lo que parece. Estaban en toples y solo usaban un vestido largo hasta la rodilla para cubrir sus piernas, que se dividían en dos bordes redondos en la mitad de su longitud. Esta persona tenía cabello muy largo y rubio, ojos rojos y meticulosas marcas de color rojo oscuro trazadas a lo largo de su cuerpo, específicamente, círculos creados en las palmas de las manos, los pies, el vientre, el corazón y la frente, que estaban todos conectados por una sola línea. Con la excepción de la cabeza, donde el círculo estaba conectado a 2 líneas que bajaban por los bordes exteriores de la cara de esta persona, volviendo a conectarse a una línea en la garganta antes de que se alineara hacia el círculo en el corazón. Su expresión era muy suave y apacible, pero eso casi no se notaba con su presencia más que desalentadora. ¿Quién eres tú? Shirou preguntó nerviosamente a esta figura, sintiéndose un poco a la defensiva ahora. Anon más allá es hiriente, ¿no te acuerdas igual de mi propia voz? Lo siento, pero apenas entiendo lo que estás diciendo ahora, Shirou replicó sin siquiera un segundo de vacilación, su respuesta salió como una maldita bala, lo que provocó que la figura alta sudara un poco. Tosieron un poco antes de volver a hablar. ¿Sería esta una mejor manera de hablar? ¿Sí? Shirou respondió antes de detenerse, yendo tan lejos como para abofetearse la mejilla izquierda por un momento. No has respondido a mi pregunta. Ciertamente, interesante, respondió la figura. Eso fue más rápido de lo normal. Usualmente,
¿Qué quieres decir? Preguntó Shirou, cada vez más frustrado por segundo, mirando a su alrededor nuevamente para asegurarse de que los demás estaban realmente congelados. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tú y yo podemos movernos, pero todo lo demás está congelado? Porque todo esto está sucediendo dentro de tu cabeza. La figura respondió antes de cerrar un poco la brecha, de pie al otro lado del cuerpo noqueado de Shirou en el suelo. En cuanto a quién soy, no hace mucho visitaste mi templo, el zigurat que albergaba un fragmento de mi esencia que sobrevivió al declive de la era de los dioses. ¿Tu templo? Entonces se dio cuenta de Shirou y dio un paso atrás en estado de shock. El nombre es Nana, dios mesopotámico de la sabiduría, también conocido como Enzu. Encantado de conocerte, mi nuevo avatar del conocimiento. Espera, ¿avatar? Por supuesto, por supuesto. ¿Con qué otro propósito crees que te tenté a aventurarte en el tesoro del templo? La figura, habiéndose presentado como Nana, habló, su voz permaneció incómodamente monótona durante todo este intercambio. Ni siquiera sé lo que está pasando, ¿cómo puedes decidir que voy a ser tu avatar, sea lo que sea? Shirou replicó, su frustración alcanzando nuevos niveles. Ni siquiera sabía que podía enloquecer así, pero, de nuevo, sus botones han sido presionados un poco hoy. Esta es solo la tercera vez que estaba preocupado por morir, en una sola maldita hora. Ese es un récord que nunca podrá romper, pero el mero hecho de que llegó allí y lo hizo ya estaba aumentando su paciencia, como dicen. Te responderé a su debido tiempo. Hay una razón específica por la que he aparecido aquí, ahora, en este momento, cuando no tienes suerte y no puedes salvarte. Echa un vistazo, dijo antes de hacerse a un lado. Cubre más tiempo el rango visual de Shirou en Leónidas. El rey espartano está a solo unos pasos de ti, y puede romperte el cuello mucho antes de que tu amada llegue para salvarte, dijo antes de señalar el cielo. Y los jardines colgantes aún no han llegado, por lo que el apoyo aéreo no va a llegar. Continuó antes de volverse hacia la distancia, donde los dos berserkers y Mordred estaban peleando. Y ni siquiera el físico sobrenatural de Heracles podría ayudarlo a llegar aquí a tiempo. No importa cómo mires esto, a menos que tú hagas otro milagro en el último segundo, te estás muriendo. Shirou tragó saliva cuando escuchó a Nana explicar. Quería tanto decir que estaba equivocado, que había otra salida, pero no podía. El idealismo de Shirou sobrevivió a sus 3 años, pero su ciega ingenuidad no. Aprendió por las malas a ver las cosas un poco más como realmente eran, y la consecuencia de eso fue que no podía negar el análisis de Nana de su situación. En consecuencia, continuó Nana, sus ojos rojos y sin vida volviendo a Shirou. Si bien su primera pregunta parece ser la más pertinente, es posible que se dé cuenta o no de que también es la más irrelevante. ¿Por qué estás aquí? Como el aspecto divino de la sabiduría y la luna, mi estructura dentro de mi pueblo era una obra de arte nunca antes vista. Mis adoradores me guían con la lealtad y pasión que ni siquiera Enki había visto antes. La ciega devoción de dicho sujeto me ha concedido una autoridad que ha sobrepasado los límites del tiempo, como prueba de mi estar aquí, dentro de vuestra conciencia, porque pude sobrevivir al fluir áspero e impaciente del tiempo, mi sabiduría se ha sostenido impecablemente, manteniendo todo conocimiento sin sufrir el de lo contrario, la inevitable disminución de la edad y la pérdida de mis recuerdos, y como tal, ha permanecido dentro de una medida de control ergo, podré proporcionarle las respuestas que desee, independientemente de lo estúpida o irrelevante que pueda ser su pregunta. Ser, a lo que no tienes más que pedir, y rendirme también un cierto tributo, como signo de adoración a un ser divino. Entonces, solo para asegurarme de que lo hice bien. Estás aquí dispuesto a prestarme tu ayuda en cualquier momento, y todo lo que tengo que hacer es rezarte. Casi. Nunca dije rezar, dije pagar un tributo. Esto puede venir en muchas formas, pensé que soy mucho más benévolo y suave que las otras deidades, que pueden todo, para decirlo adecuadamente en su terminología moderna, chupa un grande en el infierno. Mis precios pueden ser elevados, pero serán justos y, en todo momento, serán asequibles, considerando todo. Así que estarás dispuesto a ayudarme a salir de esto. De hecho, si está dispuesto a pagar el tributo necesario. Shirou no estaba seguro de si debería hacerlo. Cada vez que alguien ofrecía un trato diabólico como este, era demasiado bueno para ser verdad. Algo en esto parecía increíblemente mal, una parte del plan al que Shirou estaba ciego. Algo que le faltaba. Pero, aquí fue donde realmente luchó para rechazarlo. Si lo hace, y Nana decide no ayudar, está muerto. Literalmente.
No hay nada que detenga a Leónidas de dar el golpe mortal, obligado a hacerlo por el sello de comando, y no pudo detenerse hasta que se cumplió su contrato, lo que solo sucederá si todos los sirvientes de la facción roja presentes y el maestro actualmente presente, siendo sinceramente tuyo, están muertos. Está bien, dijo entonces Shirou. ¿Qué quieres que pague? Tus recuerdos. ¿Decir a? Shirou preguntó confundido, sin esperar una respuesta tan vaga y acribillada. ¿Qué quieres decir con mis recuerdos? Quiero decir lo que dije. Sacrificarás una parte de tus recuerdos, específicamente, todos los recuerdos sobre una sola persona determinada de tu elección. Puede ser tu padre, Kiritsugu Emiya. Puede ser tu compañero de clase, Tosaka Rin. Podría ser tu antiguo enamoramiento de la infancia, Sakura Matou. Incluso puede ser alguien muy distante, como Lancer de la Quinta Guerra del Grial, Kuchulain. El precio son todos tus recuerdos sobre cualquier persona que hayas conocido. Tienes derecho a elegir a quien quieres. Olvidará. Y sí, antes de que preguntes, este cambio es permanente e irreversible. No juegues conmigo. Shirou rugió con furia al escuchar esta respuesta. Olvidar a una de las muchas personas que conocí. ¿Qué clase de jodido tributo es ese? ¿Cómo es eso justo, dadas cualquier circunstancia? Lo es, porque o te olvidas de alguien, o te mueres. Nana respondió antes de volverse repentinamente muy siniestra, su rostro cubierto por una ligera sombra, que iluminó sus ojos rojos como la sangre para hacer un brillo tenue. En cuyo caso herirás irreversiblemente y traicionarás a todos los que alguna vez te importaron. Y eso tampoco se puede deshacer. La reacción de Shirou se apagó y casi se retractó, tragando saliva por un momento y calmándose antes de continuar hablando. Pero, ¿por qué mis recuerdos? Porque los recuerdos son poder. Son conocimiento, son inspiración, son influencia, son la fuente de adaptación durante largos periodos de tiempo. Si me permite ponerlo en una terminología más moderna para acomodar sus sensibilidades. Si la características y mentalidad es el arma forjada dentro de la herrería, entonces los recuerdos de una persona son el fuego dentro de la forja que moldea el metal en lo que es. Puedo ser el dios de la sabiduría, pero desde que la era de los dioses llegó a un estado permanente declive, he sido incapaz de acceder a nueva información a pesar de prevalecer a lo largo del tiempo. Los recuerdos son la fuente de todas las formas de conocimiento a las que puedo acceder. A través de ellos, aprendo nombres, lugares, grado de importancia, factores culturales. Los recuerdos son el mejor maestro para un acumulador de todo el conocimiento del mundo, como yo. Entonces, ¿quieres mis recuerdos, porque estás desactualizado? Nana tuvo que soltar un bufido ofendido, seguido de un bufido cómico antes de que él se quejara. Oye, ahora, no vayas y ofendas al dios literal en tu hombro. La expresión de Shirou se volvió más seria mientras pensaba en ello. ¿Y serán solo los recuerdos de una persona, sin importar lo poco que los conozca? Tienes mi palabra. Las deidades de la Alta Mesopotamia no pueden mentir, y yo soy una de ellas. Incluso si quisiera mentirte, habría tenido que usar medias verdades y tecnicismos, y eso sería simplemente barato. Eso es algo que pude ver hacer a Nabu. Siempre fue un idiota lamebotas. TCH, autores en ese entonces, está bien, respondió Shirou, su expresión traicionaba que había tomado su decisión después de pensarlo detenidamente. Entonces, ofreceré los recuerdos de, Lubia Gelita e del Feltomi. Nana respondió mientras él sonreía levemente. ¿Esa rival rubia de Rin? ¿La que está tan enamorada de ti que es casi desagradable? Espera, ¿enamorada? Nana solo miró a Shirou con la expresión más decepcionada y decepcionada que era físicamente posible para un rostro humano, tan estupefacta por la revelación que Shirou nunca se dio cuenta. Oye, ¿por qué me miras así? Shirou se quejó, para diversión de Nana. Muy bien. Nana respondió, volviendo a poner el tono de la discusión en serio una vez más. Una vez que cierres los ojos, te despertarás en tu cuerpo nuevamente y tendrás los medios para derrotar a Leónidas de Esparta. Dado que pagaste un pequeño tributo, la recompensa también será pequeña. Pero debería ser suficiente para vencer a alguien. Como él. Shirou asintió y, siguiendo las instrucciones, cerró los ojos y se concentró. Gramo a ese pack. Shirou se despertó de repente, justo después de que terminara el llanto de Artoria por él, y casi de inmediato se dio la vuelta para ponerse a cuatro patas, tosiendo mucha sangre antes de gruñirse a sí mismo, apretando los dientes. Oh, ¿todavía te queda algo de esperma? Realmente albergas el alma de un espartano en ti.
Leónidas felicitó, chocando sus nudillos entre sí para prepararse para otro choque con Shirou. Shirou. ¿Estás bien?, gritó Artoria, sintiéndose muy preocupada por él. Shirou simplemente extendió su mano derecha hacia ella, haciendo señas de alto, asegurándole que estaba bien. Luego, su puño se disparó en el aire, antes de girarlo lentamente con el pulgar golpeado, señalando un pulgar hacia abajo para Leónidas. Cuando Leónidas cerró lentamente la brecha y rodeó a Shirou para tomar posición frente a él, el pelirrojo más bajo agarró su camisa y se la arrancó por la mitad antes de deslizarla, una manga y luego la otra. Luego ató su camisa antes de tirarla a un lado, seguido de apretar los puños lo suficientemente fuerte como para que sus dedos se rompieran solos, luego empujó sus puños hacia abajo en sincronía con una exhalación fuerte y rápida. Dio exactamente 3 pasos hacia atrás y señaló a Leónidas por un breve segundo antes de levantar las manos para hacer guardia, con los brazos horizontales y los puños apuntando al rey espartano. Artoria tuvo que hacer ojos. Se olvidó por completo del calor de la batalla por un segundo cuando vio la parte superior expuesta de Shirou. Había engordado unas cuantas libras de todas las formas positivas imaginables. Sus músculos estaban muy bien definidos, pectorales apilados, abdominales poderosos, un bíceps con un grosor tan óptimo que Artoria podría jurar que exaltaba pasivamente la energía sexual. Sus palabras, no los narradores. Leónidas tenía que respetar a un hombre con un cuerpo tan bien tonificado. Era una prueba de que Shirou había invertido grandes cantidades de energía, paciencia y trabajo duro para llegar a donde estaba. Sus músculos eran prueba de su arduo trabajo, y eso no era algo de lo que reírse. Chocó sus puños con su pecho una vez antes de tomar su propia postura, los dos hombres mirándose en silencio. Entonces, Leónidas pasó a la ofensiva. Primero fue con un gancho de derecha, que Emilia bloqueó, luego con un jab delantero de izquierda que fue desviado. Cuando Leónidas lanzó una patada con el pie izquierdo, Shirou lo detuvo pateando la espinilla de Leónidas con el talón derecho, forzando su pierna hacia abajo nuevamente. Luego, Shirou dobló la parte superior de su cuerpo por debajo de la protección de los brazos de Leónidas e hizo un golpe rápido 1-2-3 en su plexo solar. El tercer golpe fue detenido por el codo de Leónidas, al que Shirou respondió con un golpe de revés con su mano derecha. Mano desde arriba, que Leónidas bloqueó con su mano derecha, apartando la cabeza con comezón por una sensación de peligro. Se elevó para dar otra patada con la mano izquierda, pero Shirou la apartó con un golpe de la palma de la mano derecha. Usando el impulso para girarlo hacia afuera antes de usar otro golpe de palma para bloquear el jab del espartano en su rostro, contrarrestado con un jab de izquierda hacia adelante que Leónidas esquivó inclinando la cabeza hacia un lado y levantando el brazo derecho, negando el acceso a la cabeza desde ese lado. Shirou hizo uso de su flanco izquierdo expuesto al enrollar un poderoso gancho en él, dándole a Leónidas un fuerte golpe que le hizo girar la cabeza por un segundo, pero regresó de inmediato. Shirou no se detuvo y dio un golpe hacia adelante en el pecho del espartano. Pero volvió inmediatamente. Shirou no se detuvo y dio un golpe hacia adelante en el pecho del espartano. Pero volvió inmediatamente. Shirou no se detuvo y dio un golpe hacia adelante en el pecho del espartano. Leónidas golpeó las dos manos de Shirou hacia abajo antes de avanzar con un golpe hacia adelante, lo que obligó a Shirou a dar un paso atrás, usando ese paso para girar en el sentido de las agujas del reloj sobre su eje y golpeó a Leónidas con una patada hacia atrás en el pecho, lo que provocó que tosiera. Cuando fue forzado a retroceder, el poder de la patada visible en el pecho de Leónidas inmediatamente magulló en la zona de impacto. El asalto de Emilia continuó, levantó la pierna derecha para dar una patada giratoria desmayada para atraer la cobertura de Leónidas hacia arriba, exponiendo la parte inferior de su abdomen, que Shirou golpeó con una patada lateral corregida de la misma pierna derecha. Leónidas, obligado a retroceder una vez más, gruñó mientras Emilia golpeaba con su rodilla izquierda, pateándola en las caderas del espartano para obligarlo a retroceder más. Se habían movido hasta el punto donde estaban en la misma entrada al bosque, Leónidas. Cuando Leónidas intentó regresar con una ofensiva, Shirou bloqueó sin problemas cada ataque de puño. Leónidas, al ver que la batalla de arriba era inútil, buscó una patada desde abajo, pero Shirou lo vio venir y pisoteó el pie del espartano con dureza, tanto que se escuchó el crujido de los huesos dañados, lo que provocó que el rey espartano gimiera. Dolor antes de atacar con ganchos. Shirou bloqueó el primero, se agachó debajo del segundo y atrapó al tercero, sujetando el brazo derecho de Leónidas.
Levantó la muñeca e hizo un corte superior con codo en el propio codo de Leónidas, destruyendo la articulación en una dirección. Rápidamente, entonces, cambió el agarre para agarrar la muñeca del espartano con su propia mano derecha, tirando de ella a lo largo de su propio costado derecho para que el hombro de Leónidas quedara expuesto, que también recibió un golpe de codo desde abajo, dislocándolo con un chasquido muy fuerte y desagradable. Leónidas hizo un esfuerzo más para atacar con su brazo izquierdo, el único brazo utilizable en este momento, pero Shirou lo abofeteó antes de lanzar 6 golpes muy rápidos en su plexo solar, seguido de agarrar su brazo izquierdo y usar un tercer golpe de codo para dislocarse su otro hombro, ahora con ambos brazos inhabilitados. Con Leónidas funcionalmente indefenso, Shirou lanzó una andanada absolutamente brutal, gancho tras gancho, jab tras jab, dándole a la cara de Leónidas la paliza probablemente más seria que jamás haya recibido en su vida. Incluso cuando sus mandíbulas se rompieron, Shirou no se detuvo. Incluso cuando sus pómulos se rompieron hacia adentro, ahuecando sus mejillas, Shirou no se detuvo. Continuó mientras Leónidas estuvo consciente, manteniéndolo en su lugar con el fuerte agarre de su pie. Sin embargo, incluso ese agarre no pudo mantener el cuerpo de Leónidas en posición vertical después de ese ataque despiadado, por lo que Leónidas finalmente comenzó a inclinarse hacia su lado izquierdo, cayendo al suelo. Pero antes de que lo golpeara, Shirou dio un golpe más con toda su potencia, golpeando a Leónidas directamente en el cuello desde un lado, la pura fuerza del impacto dañó la columna vertebral con otro crujido audible. Solo ahora Shirou pareció detenerse, jadeando con mucha fuerza mientras miraba a su oponente con ojos rojos, vacíos y sin vida. Se puso de pie después de eso, tropezando hacia atrás unos pasos antes de extender su mano izquierda y comenzar a proyectar un arma de forma muy peculiar. Una daga cuya hoja tenía la forma de un rayo. Cerró la brecha entre él y el espartán una vez más antes de clavarle la punta en el pecho. «Rompe las reglas», dijo Shirou en un tono inusualmente suave, activando el efecto antitaumaturgia del objeto, cortando la conexión. Assassin's Red dejó escapar un pequeño suspiro mientras se relajaba en su trono, finalmente a gusto, ahora que los jardines colgantes de Babilonia finalmente estaban en el aire. Tuvieron que despegar alto para evitar a los espectadores, dado que estaban operando a plena luz del día. Un movimiento muy arriesgado, y tenía la gran amenaza potencial de hacer que Ruler pidiera activamente su eliminación como resultado. Pero, por lo que Semiramis podía ver en las pantallas proyectadas ante su trono, conectando su vista con el exterior, nadie que no perteneciera a esta guerra del Grial había visto. Todas las funciones son nominales, al parecer. Saber Red comentó mientras se acercaba al salón del trono. Estamos a salvo, por ahora, y todos los demás han sido enviados. Solo estamos tú, yo y Kotomine. Agregó, dándole a Semiramis una mirada bastante sospechosa mientras lo hacía. Assassin no se perdió la indicación de las palabras de Saber y ella se inclinó ligeramente hacia adelante. Suenas como si tuvieras algo que decir. Así que habla. Saber cruzó los brazos sobre su pecho por un momento antes de entornar las cejas. Kotomine Shirou tomó los sellos de comando de todos los demás sirvientes excepto de los lanceros, ¿no es así? Los ojos de Semiramis se entrecerraron amenazadoramente y preparó los dedos de su mano izquierda para chasquear e invocar un hechizo. ¿Cómo supiste? La expresión de Saber se volvió más amenazadora cuando recibió una respuesta que no era negación. Mi maestra era miembro de la iglesia. Le encantaba tararear el sonido de su evangelio cada minuto libre que podía, y disfruté escuchándolo. Incluso lo tarareaba mientras dormía, era como la misma fuerza vital dentro de ella, audible, receptible. Entonces, cuando su tarareo se detuvo indefinidamente, solo pude asumir una de dos cosas. O ella es querida, o ya no está conectada conmigo. TCH. Assassin maldijo mientras se mordía la uña de su pulgar derecho. Pensar que un error tan minúsculo en la supervisión podría conducir a una revelación completa. Comentó antes de chasquear los dedos de su mano izquierda, causando que una docena de círculos de hechizos púrpuras aparecieran en el aire, con cadenas saliendo de ellos, listos para disparar contra los dos. Ahora, no nos apresuremos demasiado. Kotomine comentó de repente mientras entraba al salón del trono, su sonrisa presente como siempre. Su entrada hizo que tanto Semiramis como Roland bajaran las manos, retractándose de la intención de atacarse el uno al otro. Saber, sabía que eventualmente lo resolverías. Creo que debería decirte cuál es realmente nuestro plan.
Saber envainó por completo su espada, Durindal, antes de volver a cruzar los brazos contra el pecho y dar un paso adelante. Entonces adelante. Kotomine asintió y mostró una sonrisa más brillante, devota y orgullosa, más para sí mismo que para los demás, antes de hablar. Deseo la salvación de la humanidad. Saber Ozred se sorprendió al escuchar una respuesta tan idealista. Ella se mostró escéptica, demostrada por sus cejas arqueadas hacia abajo para entrecerrar los ojos ligeramente. ¿La salvación de la humanidad? ¿Por qué una pequeña rata en la sombra como tú querría algo tan iluminado como su deseo? ¿Te atreves? Gritó Semiramis, sus cadenas se dispararon inmediatamente hacia Roland, quien los bloqueó a todos sin esfuerzo al atraer a Durendal una vez más y cortarlos en dos. Semiramis. Entonces dijo Kotomine, con la suficiente firmeza en su voz para hacerle saber que hablaba en serio. Ella entendió y se retractó de inmediato. Ahora, ¿preguntas por qué querría la salvación de la humanidad? Kotomine dejó escapar un suspiro muy profundo, casi desdeñoso, antes de mirar a Roland con la mirada más intensa que alguna vez le había lanzado a alguien. Porque los he visto en su peor momento. Yo he estado allí, parte de lo peor, culpable y víctima. He visto el sufrimiento de tantos. Y no puedo soportar vivir sabiendo que hay que soportar tanto dolor y maldad. Sus palabras y la convicción en sus ojos activaron algo dentro de Roland. Un recuerdo. La última vez que había visto a alguien tan devoto fue, a la celda contigo, gusano. Un soldado proclamó en francés antes de arrojar a un joven y adolescente Roland a una celda. Puedes pudrirte aquí con los demás. Roland tosió de dolor por el fuerte golpe que tuvo que soportar en la espalda y se arrastró hasta el rincón más alejado de su celda tan pronto como pudo, mientras los guardias cerraban y cerraban las rejas para encarcelarla. Luego, procedieron a reír mientras se alejaban, celebrando la captura de otro criminal. Joder, la joven Roland se maldijo a sí misma, agachándose en una posición fetal para tratar de mantenerse caliente, sus restos irregulares de lo que ella llama ropa ni siquiera pueden hacer eso, apenas manteniendo la cubierta como está. Se sintió miserable. Completamente humillado y no quería nada más que simplemente morir. Trató de colarse en el tesoro del rey y robar su espada sagrada, Joyeuse, para venderla por algo de comida. Probablemente el intento de robo más audaz que alguien haya intentado en esa época. Y, por supuesto, dado que no es más que una niña desesperada, la atraparon a lo grande y ahora estaba aquí. Lamentó su propia estupidez por intentarlo. Maldijo su propia hambre por desesperarla así. Se odiaba a sí misma y a todo lo relacionado con su vida. ¿Cómo terminé así?, murmuró débilmente para sí misma mientras lloraba lentamente, enterrando su rostro entre sus brazos, sintiéndose más débil por segundos. El hecho de que estuviera completamente sola solo empeoraba las cosas para ella, realmente deseaba poder tener al menos una persona que no la mirara como si fuera una rata de plaga. Y así, cerró los ojos, acostándose a descansar, con la esperanza de morirse de hambre y finalmente recuperar la paz. Pero señor, no escucharé quejas. Roland se animó de repente cuando escuchó una voz joven ejercer autoridad. Ella conocía esta voz, la escuchó algunas veces en discursos públicos dados en el puesto militar en las afueras de su ciudad. El puesto donde residían los Frank. Se levantó y se acercó a los barrotes de la cárcel para intentar echar un vistazo, y su sospecha se confirmó. El recién coronado Carlos I estuvo presente, aquí, en las mazmorras. ¿Por qué él está aquí? Roland se preguntó, pero su mirada se rompió rápidamente y miró hacia abajo con depresión. No, niña estúpida, deja de esperar. De ninguna manera él está aquí para ti, pensó para sí misma antes de retirarse, volviendo a su pequeño rincón y a su posición fetal. Todo era inútil para ella. Charles se detuvo frente a su celda y se acarició la barbilla al ver a la reclusa y lo deprimida que parecía. ¿Así que tú eres el que trató de robar mi espada? Roland ni siquiera se molestó en mirar, ella permaneció en silencio, inmóvil, como si ya estuviera muerta. El rey pregunta, Charles inmediatamente hizo callar al guardia levantando la mano. Fue un gesto muy simple, solo la mano levantada, no un puño, nada en él, sin señalar a ningún lado. Charles ni siquiera se molestó en mirar a su guardia, pero el poder detrás de su significado fue más que claramente transmitido. Después de unos segundos, bajó la mano. Abre la celda. Los guardias obedecieron como se les ordenó y abrieron la puerta de la cárcel, abriéndola para permitir que Charles entrara. Caminó hacia la rubia andrajosa y se arrodilló justo enfrente de ella. Si me toca el hacha, entonces, por el amor de Dios, simplemente báñala.
Roland habló con voz entrecortada, enterrando la cabeza más profundamente en su regazo. Decapitarte. Tonterías blasfemas. Estoy aquí para adoptarte como hija de mi hermano, mi sobrina. La cabeza de Roland se levantó tan rápido desde su posición que uno podría preocuparse de que se rompiera el cuello, con los ojos muy abiertos por la incredulidad cuando escuchó hablar al joven rey. Su expresión inmediatamente se convirtió en ira. ¿Qué juego enfermizo es este? ¿Con qué mentiras me torturas? El rey realmente disfruta dando falsas esperanzas a sus víctimas antes de matarlas. Charles entendió completamente la desesperación de Roland, evidente por la expresión de simpatía que tenía en su rostro. Puede que fuera muy joven, apenas 20 años en ese momento, pero entendía el dolor. Así que le tendió la mano a Roland. Quiero salvar el mundo. Y quiero que tú, que has visto lo peor, que has sufrido, que has aguantado, seas parte de que esto suceda. Tú y yo no somos tan diferentes, hemos sido tanto culpables como víctimas. A los males de la humanidad. Es por eso que deseo unir este mundo y traer la salvación y la paz que todos merecemos. Roland trató de alejarse a rastras, más hacia atrás, pero ella ya estaba en su esquina tanto como podía, así que no se movió, solo deslizó su espalda a lo largo de la pared, sentándose derecha contra ella ahora. Mientes. Ningún rey busca la prosperidad para nadie más que para ellos mismos. Mientras Roland hablaba, las imágenes de su familia muerta destellaron en su mente. Sus padres, colgados de la soga por no pagar impuestos. Sus únicos amigos, a los que les cortaron las manos o el cuello por robo. Y ahora, ella misma estaba aquí, esperando el mismo destino. ¿Cómo pudiste entender lo que sufrí? Yo no. Y por eso quiero que me digas. Charles rugió con todas sus fuerzas, su expresión era mortalmente seria, su mano se extendió aún más para alcanzar la mano de Roland una vez más. Mi padre y el de mi hermano, el rey anterior, le han fallado a nuestro pueblo. Los francos están por todas partes, sufriendo, muriendo. Soportan enfermedades, pobreza, traición y un ejército corrupto. Pero yo deseo un mundo diferente. Uno en el que tú y puedo animar los crux de los demás y no preocuparme por ser malcriado, donde podemos organizar fiestas masivas, donde podemos invitar a un pueblo entero, desde campesinos hasta trabajadores, soldados y nobles e incluso prisioneros, para que todos puedan compartir la alegría. La salvación de la humanidad. Roland estaba asombrado. Nunca había pensado que un noble pudiera realmente poseer un ideal por el bien de alguien más que ellos mismos. Comenzó a temblar y llorar una vez más, pero esta vez porque estaba sintiendo algo nuevo, algo que nunca hubiera creído que su corazón pudiera poseer. Esperanza. Ella había comenzado a tener esperanza. Y así, extendió su mano hacia él, lentamente, vacilante, pero finalmente alcanzó la mano de Charles, aferrándose a ella. Charles agarró su mano muy suavemente y colocó la suya en el dorso de la de ella, cerrando los ojos y dejando escapar un profundo suspiro. Dime tu nombre. Él le ordenó en un tono suave, con los ojos cerrados mientras le daba calor y comodidad a su mano a través de su agarre. Roland, yo soy Roland. Unos años más tarde, un Roland un poco mayor entró en la sala del trono, luciendo su armadura azul con el orgulloso símbolo en su hombro, el escudo de armas de su rey. Los guardias reales se arrodillaron junto a la pasarela hacia el trono uno tras otro mientras Roland avanzaba hacia el trono hasta que ella se paró justo frente a los escalones que conducían a él. Sacó su espada, Durendal, y colocó la punta contra el suelo mientras la empuñadura estaba levantada, cayendo sobre una rodilla y manteniendo la cabeza baja. Hoy, nos hemos reunido todos para otorgar una bendición especial a este caballero. Roland comenzó antes de sacar su propia espada, Joyeuse, que cambia de color frenéticamente de amarillo, azul, rojo, verde, púrpura, blanco, naranja, magenta, negro y gris. Lentamente lo levantó, la hoja apuntando hacia arriba, la empuñadura colocada justo a la altura de su propio solar plexus. Bajó del trono hasta que estuvo justo enfrente de Roland y colocó la hoja en el hombro izquierdo del paladín. Por mi autoridad como rey, por el poder que Dios me ha otorgado como emperador, te doy caballero, Rolando de Carlomagno. Mientras hablaba, levantó la hoja justo por encima de la cabeza de la rubia y la colocó sobre su hombro derecho. Serás nombrado caballero capitán de los 12 paladines, para llevarlos a la batalla contra los enemigos, y traerlos como protectores a nuestros aliados. Recompensar a los virtuosos y castigar a los malos. Ahora levántate, Roland, gran paladín de la corte real.
Roland sonrió levemente para sí misma y lentamente se puso de pie, envainando su espada antes de colocar su mano derecha contra su corazón e inclinar la cabeza. Yo, Roland, haré un voto sobre mi corazón, mi espada y mi propia vida, para servir a nuestro rey y nuestro pueblo, para unirlos a todos y lograr la salvación de la humanidad. Felicitaciones, mi viejo amigo. Charles luego habló, con una sonrisa elevada y feliz en su rostro mientras echaba a Joyeuse hacia atrás y colocaba su mano derecha sobre el hombro izquierdo de Roland. Y siéntete orgulloso de ti mismo. Todo esto lo ganaste tú mismo. Luchaste más duro que los demás y has mostrado un amor y una lealtad a nuestra gente que incluso me pone celoso. Ser colmado con tales elogios hizo que Roland se sintiera un poco avergonzado y ella se sonrojó un poco, apartando la mirada de su rey con los ojos cerrados y los labios temblando. Contigo, continuó Charles, haciendo que Roland lo mirara una vez más. Contigo, podemos salvar el mundo y unirlo todo. Creo en ti, Roland. Charles, viejo amigo. Algún tiempo después de la coronación de Roland como capitán de los paladines, la retaguardia de Carlomagno, Charles fue encontrado en su trono, habiendo tomado una pequeña siesta mientras Roland repentinamente irrumpía como un jabalí, gritando por el nombre de su amigo. Solo 5 minutos más, Charles murmuró de la manera más estereotipada posible. Charles, tienes que escuchar esto. Ella dijo que sí. PFFFFFF. Charles estalló a través de sus labios, tropezando de su asiento hacia adelante y bajando los escalones que conducían al trono, aterrizando cómicamente sobre su rostro. Pero él estaba completamente desfasado por eso, poniéndose de pie con una gran sonrisa en su rostro. La hermana de Oliver, Aude. Le propuse matrimonio y ella dijo que sí. Y Oliver también me ha dado sus bendiciones. Ja, 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 ja. Charles comenzó a reírse de la felicidad, estallando en lágrimas, una vez más, de manera cómica y extendiendo la mano hacia Roland. Los dos se abrazaron con fuerza, girando en sentido contrario a las agujas del reloj por un momento antes de separarse. Roland tenía la sonrisa más feliz y jodida que haya tenido en toda su vida, sus mejillas rojas por la ligera tensión debido a lo fuerte que estaba sonriendo. Me voy a casar, Charles. Y te quiero como mi padrino, para sostener el anillo que le pondré en el dedo. Esto necesita la fiesta más grande de todo el reino. Exclamó Charles, sintiéndose tan alegre que podía explotar como un globo reventado. Llama a todos. Los caballeros, los siervos, los campesinos. Diablos, incluso los prisioneros. Todos. Festeremos desde el amanecer hasta el sol. Rolando, no te vayas. Charles bajó corriendo de su trono y extendió la mano, atrapando la mano izquierda de Roland con la derecha mientras ella intentaba salir del salón del trono. Tengo que hacerlo, Charles. Oliver va a morir de lo contrario. Los sarracenos lo tienen rodeado en Roncesvalles. El agarre de Charles se apretó alrededor de la muñeca de Roland y él negó con la cabeza. Por favor, no puedo perderte. Eres mi mejor amigo por más tiempo. Si te vas, morirás. La postura de Roland se relajó por un momento y giró la cabeza lo suficiente para que Carlos I pudiera ver sus ojos. Estaban llenos de devoción, convicción y fe. Los ojos de alguien que realmente cree en sí mismo. En ese momento, Charles vio la misma expresión que le había dado cuando se conocieron, en esa celda de la cárcel. No moriré, viejo amigo, fue todo lo que pudo decir antes de liberar su mano y continuar saliendo del salón del trono. Charles apretó el puño y se golpeó el pecho donde estaba el corazón, soltando una lágrima mientras entrecerraba los ojos con fuerza. Será mejor que regreses con vida. Es una orden. ¿Lo entendiste? Roland rugió con toda su fuerza antes de que ella pasara de la tormenta a la carrera, corriendo hacia los establos por su caballo. Tus fuerzas están rotas. Ríndete, paladín. Los ojos de Roland estaban cerrados, sus manos sostenían el cadáver de Oliver en sus brazos, empujando su cabeza contra su pecho mientras ella lloraba en silencio. Su mano izquierda acarició su cabello suavemente mientras que su mano derecha sostuvo su espalda por un momento antes de volver a bajarlo al suelo. Luego, se puso de pie y miró a su alrededor una vez más. Rodeada por los sarracenos, la mayoría de sus hombres estaban muertos, y los que aún no lo estaban muriendo. Solo vio una manera de que esto pudiera terminar. Extendió la mano detrás de ella, tomando el olifant que había estado atado al dobladillo de su placa trasera, colocándolo en sus labios, listo para explotar. Respiró hondo, cerró los ojos y ofreció un único y último pensamiento.
Lo siento, Carlos, luego, sopló el olifant con todas sus fuerzas. La melodía del poderoso cuerno de guerra envolvió rápidamente todo el campo de batalla, e incluso sopló más allá, y se escuchó en ciudades aparte de Roncesvalles. Los sarracenos gritaron de dolor, tapándose los oídos debido a la fuerza y el volumen de la melodía de Olifant. La propia Roland estaba sufriendo el mayor daño, las sienes sobre su oreja se rompieron violentamente, la sangre salía a chorros de su cabeza por todos los rincones, su cráneo literalmente explotaba desde el interior por la fuerza que sentía en sus sienes por lo fuerte que soplaba el Olifant. El soplo continuó hasta que Roland vio que no quedaba ningún soldado sarraceno en pie, y el Olifant se le cayó de la mano antes de que cayera al suelo y muriera. Mientras lo hacía, cerró lentamente los ojos y oró a los ángeles para que perdonaran sus pecados, oró a sus amigos para que perdonaran su fracaso y oró a Charles para que la perdonara por no seguir su orden. Cuando sus ojos se cerraron, vio a uno de sus paladines, Oliver, de pie, vivo, arrodillado sobre ella y levantándola. Esa fue la última escena que Roland el paladín presenció antes de su fallecimiento. Roland había sido sacudido por los recuerdos que se volvían a despertar, cayendo de rodillas, con ambas manos contra su boca, cubriéndola y ocultando sus sollozos mientras lloraba pesadamente, mirando hacia el suelo. Recordó su promesa a Charles, de salvar el mundo con él, de traer la salvación a la humanidad tal como lo quería Kotomine Shirou. ¿Es esto, una intervención divina? ¿Es esta la forma en que el Señor me da una segunda oportunidad? Pensó para sí misma mientras hacía todo lo posible por reprimir las lágrimas, pero fue en vano. Las compuertas se abrieron por completo. Ser recordado de todo de esa manera, verlo suceder ante ella nuevamente después de haber fallado por primera vez. No podía dejar de pensar que esta era una segunda oportunidad para cumplir el deseo de Carlos I. Kotomine se arrodilló ante ella y extendió su mano, luciendo exactamente igual que Carlos I en ese entonces, cuando entró en su celda. Cuando levantó la vista, por un momento incluso vio a Charles, y no a Kotomine arrodillado ante ella. Su fe se volvió a despertar, ella le tomó la mano con la suya. Lo juro, veré tu deseo cumplido, Kotomine Shirou, traer la salvación a la humanidad era el sueño de alguien a quien más quería desde que recuerdo, si lo deseas con los mismos ojos que él hace, entonces me dedicaré a ti. Cada célula, cada pensamiento mío, el concepto mismo de mi existencia como espíritu heroico es tu arma. Ella habló, bajando la cabeza de nuevo, entrecerrando los ojos para forzar las últimas lágrimas, mostrando fidelidad al hombre que tenía delante. Levanta la cabeza, paladín. Preguntó Kotomine, a lo que Roland respondió vacilante, asintiendo después. Y levántate, amigo mío. Salvaremos a la humanidad juntos. ¿Sí? Kotomine Shirou. Roland anunció con voz plena y resonante, su compostura restaurada y su poder renovado, sacando pecho con orgullo y fuerza, mirándolo a los ojos con un nuevo propósito. Una segunda oportunidad. Dame tus órdenes, mi vieja. Roar. Heracles dejó escapar un poderoso grito de guerra cuando arremetió contra su oponente una vez más. Mordred le dio apoyo desde la espalda, disparando ráfagas de maná concentradas a su oponente. Berserker of Black había demostrado ser más que formidable, capaz de mantenerse al día tanto con Heracles como con Mordred a la vez, y aunque ya no podía asestar golpes letales al héroe griego, aún podía defenderse en consecuencia, empujando contra ella. Atacantes maldita sea, ¿cómo diablos eres tan duro? Mordred se quejó cuando Berserker of Black se levantó aparentemente ileso del último golpe que sufrió a manos del caballero de la traición, siendo un Clarent Blood Arthur en toda regla en su pecho expuesto. Y, sin embargo, se levantó como si hubiera recibido una simple patada. Berserker of Black se rió como un maníaco antes de lanzarse hacia adelante una vez más, su espada y el clarén de Mordred chocaron entre sí por un segundo antes de que ella tuviera que alejarse de Heracles blandiendo su espada de maza de piedra hacia su posición desde arriba. Inmediatamente después de dar un paso atrás, le dio una patada en las manos para mantener la hoja enterrada antes de patearlo hacia atrás en el hombro para enviarlo de regreso. Después de eso, usó el impulso de su rotación para patear la cara de Mordred y enviarla a volar también. Ustedes dos pueden mantenerme a raya por ahora, pero no pueden resistir para siempre. Berserker of Black rugió burlonamente antes de exhalar una respiración profunda y prolongada, exhalando vapor de su boca. Maldita mierda. Ustedes vikingos son otra cosa. Mordred maldijo mientras se recuperaba del golpe, limpiándose la mejilla y escupiendo un poco de sangre. ¿Qué diablos pasa con esa espada también?
puede cortar la piel de Berserker of Red sin ningún esfuerzo. ¿Qué tipo de noble fantasma es? ¿Tanto quieres saber? Bien, te lo diré si puedes rascarme. Berserker of Black respondió antes de tomar una postura agresiva, la parte superior de su cuerpo se inclinó hacia atrás, su brazo izquierdo sobresalía hacia adelante para bloquear mientras que su brazo derecho, sosteniendo su espada, apuntaba hacia la parte trasera, lo que indica que iba a hacer un movimiento muy amplio. Es una distancia. Mordred tomó una pose estándar de doble empuñadura, su pie izquierdo hacia adelante, ambas manos sosteniendo a Clarent, que estaba erguido a su lado derecho, junto a su cara. Entonces, las dos mujeres luchadoras corrieron una hacia la otra, las espadas chocando violentamente. Berserker of Black tenía una expresión absolutamente exultante mientras Mordred apretaba los dientes y los dos comenzaron un largo intercambio de ataques, con Mordred a la defensiva, parando, evadiendo y bloqueando. Estaba claro para Mordred que no podía luchar contra este enemigo de frente, y eso la frustró muchísimo. Por el amor de Dios. Maldijo antes de lanzar un Mana Burst de cerca para ganar distancia, usando la fuerza de la habilidad para impulsarse hacia atrás y alejarse de Berserker of Black. Necesito algo más, necesito detener. Mordred, Heracles y Berserker of Black giraron la cabeza hacia la dirección de la voz y vieron a Ruler de pie frente a ellos, vestida con su armadura azul y sosteniendo el asta de la bandera en posición vertical mientras estaba de pie. Soy gobernante, estoy aquí para supervisar esta guerra del Grial. ¿Cuál es la razón detrás del enfrentamiento a plena luz del día, donde testigos inocentes que no son magos podrían ser arrastrados a la guerra del Santo Grial? Por mi autoridad como gobernante, por la presente les ordeno que se retiren hasta la noche. Mientras Jeanne hablaba, todo su cuerpo parpadeó en un color rojo por un segundo, usando un hechizo de comando en todos los sirvientes que estaban al alcance del oído inmediato, siendo prácticamente todos en el campo en este momento. Berserker of Black gruñó, pero obedeció a regañadientes, su noble fantasma se desactivó por la cadena, soltó su brazo y se envolvió alrededor de su espada nuevamente, encerrándola. Siguiendo este gesto, ella se desmaterializó. Mordred envainó su espada y desmaterializó su armadura y a Clarent, volviendo a su ropa de día, que consistía en un top corto y unos pantalones cortos. Heracles, por otro lado, se desmaterializó por completo. Ahora, ¿cuál es el significado de esto? ¿Conoces las reglas de la guerra del Grial? Jeanne habló, regañando audiblemente a Mordred, quien era el único que quedaba allí, por lo que sería la principal víctima de la terrible experiencia. Espera, ¿ahora es mi culpa? ¿Qué diablos me estás gritando? Solo estaba siguiendo órdenes. Jeanne dejó escapar un suspiro cuando escuchó a Mordred. Entonces, ¿quién ordenó esto? Diablos, si lo sé, tal vez pregúnteles a los demás. Vinimos aquí porque Red Faction iba a atacar a Trifas. Entonces, quizás quieras encontrar a los Red Faction Masters. Uno de ellos está justo ahí. Dijo Mordred mientras señalaba la dirección donde estaría Shirou. Está bien, pero tú y tu maestro me acompañarán. Tú y yo aún no hemos terminado. Jeanne habló, regañando a Mordred de todos modos antes de comenzar a correr hacia el destino objetivo. Cuando llegaron, la vista fue impactante por decirlo menos. Lancer of Black, Leónidas, yacía en el suelo, noqueado y completamente golpeado. Emilia Shirou se acostó junto a él, con la cabeza en el regazo de Artoria, una expresión de tristeza en su rostro mientras le acariciaba suavemente la cabeza para tratar de consolarlo. Mordred se sorprendió por la forma en que Artoria trataba a Shirou, mientras que Jeanne se sorprendió al ver que ambas manos de Shirou tenían 3 Command Seals cada una, siendo ambos los sellos de la clase Lancer. Su expresión se oscureció significativamente ante la vista y dio un paso adelante. Artoria, insegura del motivo de Ruler, sacó a Rongominiat casi de inmediato y la apuntó, con una expresión muy enojada en su rostro. No pronunció palabras, pero la amenaza era clara como el agua. Ella protegería a Shirou si se pretendía dañarlo. Mordred hizo una nota mental para explorar esto lo más profundo que pudiera y extraer cada detalle de ello. Ver a su padre actuando tan apasionado y humano era nuevo, aunque lo vio hace un rato cuando Artoria se disculpó desde lo más profundo de su alma. Ella realmente cambió, señaló Mordred para sí misma. No pretendo hacer daño. Ruler exclamó mientras se acercaba lentamente a Shirou e incluso dejó caer el asta de su bandera como prueba, lo que provocó que Artoria bajara a regañadientes a Rongominia. Solo tengo algunas preguntas para los Red Faction Masters. Como tal, tengo que acompañarlos a su base de operaciones.
Tenga la seguridad de que estará a salvo. La mirada de Artoria cayó ligeramente y dejó escapar un profundo suspiro antes de asentir. Mordred. Recoge a Lanzarote Black, vivirá, pero necesitamos llevarlo a un lugar seguro. Shirou asumió el mando de él, por lo que será un aliado a partir de ahora. Esto es lo primero que me gustaría preguntar. Jeanne intervino mientras se levantaba y volvía a levantar el asta de la bandera. A un solo maestro no se le permite controlar a múltiples sirvientes dentro de las leyes de la Guerra del Grial. Y aunque hay formas de realizar el acto, todas tienen prohibido practicar. Y sin embargo, puedo sentir que su conexión con el siervo, sus sellos de comando, no fueron transferidos, fueron hechos naturalmente. ¿Cómo? Mientras Mordred levantaba a Lanzarote Black sobre su hombro con un suspiro molesto, Artoria levantó a Shirou en un abrazo nupcial y habló. Usó su magia de proyección para recrear un noble fantasma que ha visto antes que puede hacer esto. Rulebreaker, una daga ceremonial usada por la bruja de Colchis, Medea. Debido a su papel como gobernante dentro de esta guerra del Grial, Jeanne inmediatamente recibió pleno conocimiento sobre el noble fantasma en cuestión y sus ojos se animaron. Ya veo, entonces usó su habilidad antitaumatúrgica para romper el contrato maestro-servidor con Lanzarote Black, luego forjó un nuevo contrato por su cuenta. De hecho, es algo que solo se puede hacer usando un arma como Rulebreaker, lo que parece apropiado dado que literalmente se llama Rulebreaker, una herramienta para desafiar las reglas de las guerras del Grial. ¡Ja, qué buena ironía! Mordred intervino, declarando lo obvio, para gran molestia de Artoria. Ahora, ¿por qué sucedió esta pelea a plena luz del día? ¿Conocías las reglas? Solo puedes pelear de noche para asegurar que no haya testigos. Si alguien de la ciudad lo hubiera visto, habríamos tenido que matarlos a todos. Mordred terminó, suspirando ella misma. A pesar de su historia con Arthur, en realidad no era una gran fanática de las matanzas sin sentido. Después de todo, ella quería ser rey, y no hay un solo rey que no se preocupe por su pueblo. Esto definitivamente la habría molestado de la peor manera. Así que alegrémonos de que nadie nos vio. Estábamos lo suficientemente lejos de la ciudad para estar a salvo. Sin embargo, tenemos un pequeño problema, intervino Artoria, haciendo que Jeanne la mirara una vez más. Ser. Es probable que la Red Faction ya haya montado los jardines colgantes, y con Aquiles derrotado, solo Millamrey puede ascender a los cielos, y solo puede llevar a 3 personas como máximo. Tendré que cabalgar de un lado a otro al menos 2 veces para llegar. Todos arriba. Estoy bien con esto. Jeanne respondió con una leve sonrisa al rey de los caballeros. Sin embargo, Mordred estaba avergonzado. ¿Qué? Entonces estás diciendo que tendré que montar a caballo contigo. ¡Diablos, no! Terminó montando a caballo. Los Igmillenia también se habían retirado después de que Jeanne hubiera dado la orden, reuniendo a sus sirvientes y volviendo a contar. Es posible que hayan derrotado a 2 enemigos, pero perdieron 2 de su lado, por lo que la ventaja de Red Faction seguía siendo 7-5. Darnik era el más enojado de todos porque él fue quien perdió a su sirviente, mientras que Gordes y Mordred desertaron voluntariamente, por lo que él es el primero de la familia Igmillenia que perdió. Esto frotó su orgullo por el camino equivocado, considerando que él era quien quería vengarse de la asociación de magos. Pero tenía un plan B mientras caminaba hacia la sala del trono, aproximadamente 1 hora después de la pelea, cuando regresaron en sus autos, vio que Assassin of Black había asumido el trono una vez más. Pero esta vez, dado que Lanzarote Black se había ido, ella estaría reinando. Supongo que tienes un informe de batalla. La mujer habló, cruzando la pierna izquierda sobre la derecha en el proceso para recostarse y relajarse un poco. Por el aspecto de la expresión de Darnik, supo que no iban a ser buenas noticias. Buenos y malos. Darnik se sobresaltó, inclinándose levemente con respeto. La buena noticia es que derrotamos con éxito a 2 Servants enemigos, Archer of Red y Rider of Red. La derrota de Rider fue crucial, ya que lo identificamos como Aquiles de Troya. Los ojos de Assassin se animaron un poco al escuchar eso. ¿El Aquiles? Si las leyendas son ciertas, es una buena noticia que se haya ido tan pronto. Su velocidad por sí sola habría sido más que catastrófica de manejar. Un hombre que puede asumir literalmente la velocidad de un cometa que ingresa a la atmósfera, y con su divinidad de alto rango, las armas regulares y el muro no le harían daño y, por lo tanto, lo detendrían más de lo que podría hacerlo un muro de algodón de azúcar. Sin embargo, continuó Darnik, para consternación de Assassin.
Si bien derrotamos a 2 sirvientes enemigos, también perdimos 2, ambos desertaron, ¿qué? Assassin rugió con toda su rabia, sus manos agarrando el reposabrazos con tanta fuerza que la madera se astilló por la fuerza. Saber y su maestro desertaron voluntariamente, mientras que Lancer of Black de alguna manera se separó del contrato. He intentado usar un sello de comando para ordenarle que regrese, pero no ha respondido. No puedo sentir el vínculo entre el maestro y siervo tampoco. Lo que sea que haya hecho la Red Faction, o lo que sea que haya hecho, ya no es parte de la Black Faction, y a menos que un nuevo contrato lo haya atado, es probable que también sea derrotado. Assassin of Black estaba enojado. No, desecha eso, estaba furiosa. No quería nada más que emprender una ola de asesinatos en la ciudad que bordea las murallas del castillo y matar a un par de cientos de personas para aliviar su ira. Su respiración comenzó a volverse dificultosa y no podía quedarse quieta, levantándose y caminando frenéticamente alrededor del trono, mordiéndose la uña. No importa cómo se mire, ella estaba al borde de un colapso por lo que parece. Pero, de repente, algo hizo clic en su cerebro y se volvió hacia Darnik. «Sé lo que tengo que hacer», dijo ella, repentinamente alegre. Espeluznantemente alegre. Darnik solo pudo inclinarse de nuevo y ofrecer su humildad. «Deseo escuchar lo que has planeado». Assassin redujo su respiración y se sentó en el trono una vez más antes de asentir. «¿Recuerdas cómo les dije a todos que teníamos un espía en las filas enemigas? Podemos usar eso. Sembrar discordia entre sus filas. Lo exponemos a la facción roja, tal vez incluso informamos a Gobernante de su transgresión. Gobernante no tendrá más remedio que participa en la derrota de ese maestro y su servant para cumplir con las leyes de la guerra del Grial. Envía a Rider y el homúnculo, sospecho que Ruler estará interrogando a los maestros, por lo que debería estar en su cuartel general en este momento. Haz que el dúo los encuentre a todos de frente. Disfrázalo como un delegado de Black Faction para responder a la inspección de Roulette y ganar su confianza. Espléndido plan. Prepararé a Rider y al homúnculo de inmediato. Respondió Darnik, con una alegría leve y recién descubierta en sí mismo. Agradeció a Zelenique por convocar a este asesino en lugar del que originalmente tenían la intención de llamar, ya que el destripador. Era una genio que jugaba en ambos lados, por lo que siempre salía victoriosa. Esto era exactamente lo que Darnik necesitaba, por lo que tomó nota mental de recompensar a Zelenique con una esclava nueva y exótica para sus jodidos fetiches. Bien. Ahora piérdete, necesito pensar un poco más. Esta es solo una solución a corto plazo para acabar con la Red Faction, en última instancia, todavía tenemos que vencerlos. Sí, señora. Darnik respondió antes de salir del salón del trono, dejando a Assassin of Black sola. Nero, luego habló para sí misma, mira,